Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar magnitudes proporcionales. El mundo que nos rodea, los objetos o seres sufren variaciones, considerando su medio. Observamos que los valores o comportamientos de una característica del objeto o ser varía por las variaciones de otras características. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cierta cantidad de obreros y estos obreros pueden hacer una obra, digamos, un edificio, en cierto tiempo, en cierta cantidad de días. Pero si aumentamos el número de obreros, lógicamente el tiempo que demorarán en hacer la misma obra va a disminuir. ¿Ok? Entonces, la misma obra, el mismo edificio, lo harán en menos tiempo. Entonces se dice que la magnitud tiempo depende de la magnitud número de obreros. Muy bien, entonces vamos a ver las relaciones entre los valores de dos magnitudes. 1. Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. dP. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una también aumenta la otra, o al disminuir una también disminuye la otra. Suponiendo que tenemos dos magnitudes, A y B, entonces A será igual a B siempre y cuando haya un K constante que sea multiplicado a B. Ok, entonces esto lo podemos graficar de la siguiente manera. Bien, en el eje de las abscisas tendremos la magnitud B y en el eje de las ordenadas estará la magnitud A. Suponiendo que para un valor B sub 1 tendremos un valor A sub 1. Si el valor de B sub 1 aumenta, digamos, a un valor B sub 2, entonces la magnitud A sub 1 aumentará a A sub 2. Muy bien, entonces se establecen dos puntos. Ok, y podemos unir esos dos puntos con una línea recta. Ok, aquí tenemos los dos puntos. Entonces, esta línea recta, que la vamos a llamar L sub 1, determinará un ángulo θ con el eje de las abscisas, de tal manera que la tangente de θ será igual. Recordemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso tendríamos A sub 1 sobre B sub 1, o también será igual a A sub 2 sobre B sub 2. Muy bien, ahora veamos magnitudes inversamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales y P, y punto P. Muy bien, dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales si cuando el valor de una aumenta, el valor de la otra disminuye.
Si tenemos dos magnitudes A y B, entonces A será inversamente proporcional a B si el valor de A aumenta cuando disminuye el valor de B. O sea, A por B va a ser igual a un K. K es un valor constante. Podemos graficarlo de la siguiente manera. En el plano cartesiano, tenemos nuestro eje de las abscisas, donde estará la magnitud A, y en el eje de las coordenadas la magnitud B, de tal manera que para un valor de A sub 1 le corresponderá un valor B sub 1. La intersección será en este punto. Y para un valor, digamos, A sub 2, le corresponderá un valor B sub 2, que se intersectarán en este punto. Vemos que cuando el valor de la magnitud A aumenta, el valor de la magnitud B disminuye. Estas son magnitudes entonces inversamente proporcionales. Y la unión de estos puntos va a generar una curva. Ahora, fijémonos en el área de estos dos rectángulos. Fíjense en el área de este rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, este rectángulo, el área de este rectángulo será A sub 1 por B sub 1. Ahora fíjense en el área de este otro rectángulo, que lo estoy rayando de verde. Ok, esa área viene a ser A sub 2 por B sub 2. Y si son magnitudes inversamente proporcionales, estas áreas deben ser iguales. Bien, veamos magnitudes compuestas. Magnitudes compuestas. Es decir, cuando hay magnitudes que son directamente proporcionales y otras que son inversamente proporcionales. Bueno, en este caso tendríamos que tener más de dos magnitudes, suponiendo las magnitudes A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, para analizar estos casos siempre se analiza 2 a 2 y dejando constantes las otras dos magnitudes. En este caso serían dos magnitudes. Puede ser si hay 5 magnitudes, analizamos 2 magnitudes y las otras 3 quedan constantes. ¿Ok? Entonces podríamos analizar A directamente proporcional a B, teniendo a C y D constante. ¿Ok? También podríamos analizar, por ejemplo, la magnitud A inversamente proporcional a C, teniendo a las magnitudes B y D constantes. O la magnitud A directamente proporcional a D, teniendo a las magnitudes B y C constantes. ¿Ok? En todo caso se debe cumplir, en este caso, por ejemplo, que A es directamente proporcional a B, E inversamente proporcional a C, y A es directamente proporcional a D. O sea, A por C son inversamente, A y C son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces debemos multiplicarlos.
Y como A es directamente proporcional a B y también directamente proporcional a D, entonces lo dividimos entre B y D y esto nos debe dar una constante. Muy bien, veamos ahora algunas propiedades de las magnitudes proporcionales. 1. Si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, entonces la magnitud A será directamente proporcional a la inversa de la magnitud B. Segunda propiedad. Si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces se cumplirá que la magnitud A elevado a una potencia será también directamente proporcional a la magnitud B elevada a la misma potencia. 3. Si tenemos que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B y la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud C, entonces se debe cumplir que la magnitud A será directamente proporcional al producto de las magnitudes B y C. Cuarta propiedad. Si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B y la magnitud B es directamente proporcional a la magnitud C, entonces se debe cumplir que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud C. Como quinta propiedad tendremos si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B y la magnitud B es inversamente proporcional a la magnitud C, entonces la magnitud A será inversamente proporcional a la magnitud C. Muy bien, entonces sabiendo ya la teoría y estas propiedades, vamos a pasar a resolver algunos problemas.